en estos momentos que ya está finalizado el proyecto del Parque Caballito Benito, un parque de características metropolitanas, porque su ubicación en el límite oeste del municipio de Málaga le permitirá atender no solamente a la población de Málaga, del entorno de allá, sino también Torremolinos, también Lorina de la Torre, tiene esa vocación. Estamos encantados de compartirlo. Como saben ustedes, este parque ha tenido en su desarrollo como el proyecto una serie de vicisitudes, tantas etapas de plan especial y un proyecto en relación al concepto de inundabilidad. Digo concepto, por decirlo de una manera, en fin, no abstracta, pero en fin, en definitiva se planteaba de que el arroyo Cañuelo, que es el arroyo que está saliendo de la zona de Churriana hacia el mar, al oeste del Campo de Ol, al oeste de la zona comercial de Ikea, etcétera, pudiera provocar inundación en el parque, la zona del parque. Yo nunca he recordado que se inundara el parque, pero bueno, en cualquier caso, eso no complicó el desarrollo del proyecto. Se han buscado soluciones, se han consensuado con la Junta de Andalucía y ya la Gerencia de Urbanismo está en condiciones de aprobar. Lógicamente, en este encuentro no están solamente los responsables de la gerencia, sino también he pedido que estén, como es natural, Medio Ambiente y Distrito de Churriana. Federico Cantos y José del Río, además de Raúl, ¿no? Y el equipo de la gerencia, está el gerente, está Javier Pérez de la Fuente también, y el equipo que ha estado interviniendo en el proyecto para cualquier pregunta que no sepamos responder desde aquí, desde la mesa, ¿no? Es importante transmitir, y trato de hacerlo, a pesar de que no tengo la garganta despejada, que la superficie de este parque roza los 300.000 metros cuadrados. La ficha tiene 290.000, de lo que es parque en sí mismo son 270.000, porque están también las partes de servidumbre del ferrocarril y carretera de la autovía que se incorporan, de hecho, de facto, ¿no?, a la zona en sí del parque, y luego un equipamiento situado en la zona nordeste que lo consideramos parte de este pulmón, puesto que está con arboleda, y de hecho los ciudadanos de Málaga que utilizan el parque ya desde hace unos años, y allí, pues también lo utilizan. No hay una frontera, ¿no?, entre una cosa y otra. Podrá ser equipamiento algún día, quizás, pero en principio está como un añadido del parque. Sobre esta zona de los 270 metros cuadrados, donde se plantea una inversión de 12 millones de euros, la cifra que ustedes recuerdan que era inferior, han pasado unos años y, lógicamente, ha habido ahí una adaptación. Y también ha habido pues una mejora, digamos, del propio proyecto, ¿no? Es un parque que trata de respetar los valores ambientales, de incorporar más valores ambientales, de la forma que habrá 1.000 nuevos árboles, habrá más de 40.000 arbustos que se añaden y tendremos 110.000 metros cuadrados de siembra de lo que podríamos llamar prados verdes, ¿no? Hay una serie de caminos blandos, en el sentido de que no son caminos asfaltados, son caminos de aripar, digamos, de compactación de vida. Habrá una zona de plaza un poco más, vamos a decir, menos blanda, pero que tiene también una finalidad de encuentro, con unas pérgolas también que dan superficie en esa zona que no tiene entonces a lo mejor vegetación en sí mismo, pero son unas 6.000 metros cuadrados, 7.000 metros cuadrados, la zona a la cual me estoy refiriendo. Y hay una zona también de una gran pradera verde con camino y áreas de estancia para la ciudadanía, unos 7.500 metros cuadrados. Pistas deportivas también, pista de baloncesto, 3 pistas, voliplaya, una zona de fitness, zona de musculación, la de fitness, zonas de parques infantiles, zonas infantiles con 3 áreas de juego de diferentes tipos, diferentes tipologías, con ambición todas ellas. Hay una superficie de por ejemplo, de 3.000 metros cuadrados, de juegos tradicionales para niños, en 14 variedades diferentes de juegos, la torre multijuego, en fin. Es un parque atractivo para todas las edades, es lo que quiero decir, y para estar horas en él, lógicamente, ¿no? Se contempla una zona como un recorrido, entrada-salida, caminos que recorren el conjunto, caminos que cruzan, un parque bien diseñado. Vamos a ver imágenes, las imágenes son más expresivas que las palabras, y yo quiero, antes de finalizar mi intervención, agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde la gerencia
para culminar su redacción, para encontrar soluciones al tema del arroyo Cañuelo. Y se han encontrado con imaginación y con eficacia, ¿no? Y quiero también pues, agradecer la presencia del área de medio ambiente y del distrito, porque Churriana va a ser la zona de Málaga más beneficiada de este parque, todo el distrito de Churriana, y Parques y Jardines, porque, lógicamente, es una manera también de ver cómo la política de creación de zonas verdes nuevas se sigue haciendo en Málaga para tener una estadística la mejor posible y para conseguir una ciudad sostenible, ¿no?, en el plano ambiental. Y en esa sostenibilidad, estos datos que estaba comentando, en metros cuadrados o en hectáreas, como queramos decir, son casi 30 hectáreas, casi 300.000 metros cuadrados, son unas cifras bien impactantes. ¿Cómo abordamos esta financiación? Pues tenemos, en principio, un dinero ya previsto en la propia gerencia de 3.200.000 euros de ejercicios anteriores, puesto que venimos hablando de él y trabajando en ello, más una cantidad que se consigna en el presupuesto del 23 de 200.000 euros, más la previsión de 7 millones de euros en el 24 y de 2.900.000 en el 25. Por mi parte, estaremos muy atentos, así, lo digo claramente, el marco comunitario de apoyo europeo nos permite encajar proyectos de estas características dentro de financiación europea para plantearlo. Eso es natural, ¿no? Pero esto está planteado en términos de PMS y de, digamos, autonomía municipal. Pero encantado de abrirnos a compartir el esfuerzo con quienes puedan tener los fondos europeos que pudieran aliviar el esfuerzo nuestro. En definitiva, es una buena noticia que queríamos compartir con ustedes. Las variedades de los árboles están muy estudiadas por los expertos en Parques y Jardines, Agencia de Urbanismo, y darán un buen resultado. Mediterráneos, como es natural, igual que los arbustos, igual que toda la flora que allí se ha ido, la vegetación, perdón, que se ha ido a lo largo de los años creando y manteniendo. Vamos a ver entonces las imágenes. Entramos en ello. Tú eres el rey de las imágenes de PowerPoint, Javier. Adelante. Sí, ahora sí. Muchas gracias, señor alcalde. Yo voy a dar algunos datos más porque realmente la explicación ha sido bastante completa y quizás podamos aportar algunas cuestiones más precisas. Lo primero que tengo que decir es que hoy estamos aquí presentando un proyecto que consideramos que es muy importante, no solo para Málaga, sino también para toda la área metropolitana por su situación, y que yo estoy contando un proyecto gracias al trabajo de un equipo que está detrás y no puedo dejar de nombrar a Paloma Muñoz, a Antonio Martín, a Pilar Vila y al arquitecto Rafael Toribio, que ha trabajado también con nosotros, así como especialistas en hidráulica que no están aquí, pero que también han sido importantes en el desarrollo. La situación la ven muy claramente, está en el oeste de la ciudad. Y lo primero que llama la atención, sí, aquí este es el estado actual. Lo primero que llama la atención son las dimensiones que tiene, ¿no? Si vemos un poco esa imagen en plante, pues esas 27 hectáreas, 28 hectáreas con los equipamientos, casi 30 hectáreas, pues tiene unas dimensiones que aproximadamente son 750 metros lineales vamos a decir, de norte a sur, porque aquí sabemos que la bahía de Málaga hace un arco y la parte que está en la parte inferior no está mirando al sur, sino fundamentalmente al este. Y aproximadamente de media unos 450 metros de ancho. Esto quiere decir que tenemos un espacio enorme que puede convertirse en un pequeño pulmón no solo para la ciudad, sino para todos los municipios limítrofes. Aquí podemos ver ya un diseño de lo que es el parque, cómo se ha convertido. Supone una gran mejora respecto a los planteamientos anteriores, porque si recuerdan, teníamos, debido al reglamento de dominio público hidráulico, teníamos una obligación de hacer un desdoblamiento del arroyo Cañuelo, que realmente era muy agresivo con el diseño del parque, en el sentido de que dejaba una herida abierta en su parte norte, que era de difícil solución y previendo las avenidas del periodo de retorno de 500 años. Las actualizaciones normativas que se producen en este sentido permiten estudiar lo que se denominan zonas de flujo preferente, que no es otra cosa que hacer un estudio para ver cómo son los periodos de inundación en periodos de 100 años. Se han hecho esos estudios y se ha concluido que prácticamente la totalidad del parque está fuera de lo que se denomina zona de flujo preferente. Eso quiere decir que el parque no está en una zona inundable, excepto, aquí pueden ver
esta zona de aquí, que es un punto bajo, que además se ha diseñado como tal para ayudar un poco en la laminación de posibles avenidas, que ahí sí que estaríamos en una zona baja, y algún punto muy residual en estas zonas que estoy marcando al norte y al este. La totalidad del parque, por tanto, está fuera de esa zona inundable. Se acuerda con la Administración autonómica esta posibilidad y esto permite diseñar un parque unitario como el que estamos viendo. Las características fundamentales es respetar la naturaleza al máximo y potenciarla en lo que se pueda. Tenemos unas persistencias importantes. Aquí ven en este color, vamos a decir, más apagado, todo lo que es arbolado existente. Y en este color un poco más vivo, todas las zonas estas más bien al este y al sur, todos son arbolado nuevo. O sea, lo que el proyecto hace es no tratar de competir con la naturaleza, sino de realzarla, de potenciarla, creando zonas de estancia, creando zonas de descanso, creando zonas de juegos. Algo que ha sido muy importante en el diseño es cómo conseguir que este parque pueda dar respuesta a pues, todas las actividades que puede uno pensar que se pueden hacer, ¿no? En este sentido, pues iremos viéndola, pero vemos que tenemos una entrada en la zona oeste, que coincide con esa antigua entrada del campamento, que esa edificación la veremos en las diapositivas siguientes. Una entrada en la zona norte, que son las dos fundamentales que vertebran los caminos principales, que son los que están marcados aquí en azul oscuro. Toda la red secundaria de estos caminos que están viendo aquí son caminos que se hacen con terreno estabilizado, tratando de respetar al máximo el sentido natural del lugar, el sentido de bosque. Además, se ha trabajado con el área de deportes para que estos elementos que están viendo aquí sean recorridos que tengan unas distancias precisas para poder hacer circuitos de running o de lo que se considere, ¿no? Hemos dicho que tenemos estas entradas. En la zona inferior, la zona que da al este, hay un vial. Ese vial es un vial rodado, es un vial rodado de aproximadamente unos 970 metros de desarrollo y que permite tener acceso a una batería de aparcamientos de unos 116 aparcamientos. Consideramos que dentro de no querer urbanizar o urbanizar lo mínimo posible, hay cuestiones que sí que son importantes resolver y una de ellas era esta posibilidad de un acceso rodado. Desde la parte oeste tenemos acceso por este camino a un punto neurálgico que es lo que se denomina la Gran Plaza. Esa Gran Plaza, que es un lugar de encuentro, tiene unos 6.300 metros cuadrados y está junto a lo que son las zonas deportivas. Las zonas deportivas pues, permitirán pues, desde juegos de arena a actividades de todo tipo. La idea no es tener una especie de pistas deportivas cerradas que generen un impacto, sino de elementos blandos que se integran con facilidad en un entorno natural. Hemos hablado de esta plaza como lugar de encuentro. Justo a la parte superior de la plaza hay una zona de juego, hay en total 3 zonas de juego de niños. Esta es la principal, que pensamos que puede ser muy novedosa por los juegos que se van a plantear y por la superficie que tiene. Hay una segunda que es menor, que va acompañando el ingreso, y una tercera que es de juegos de arena, que está en esta parte este-norte. Completando actividades que pensamos que un bosque de estas características debe dar respuesta, tenemos en esta parte de aquí, en la parte sureste, una zona canina. Pues las personas van con sus perros, deben tener un lugar para ello. Están pensados para animales de distintas edades, son alrededor de 2.000 metros cuadrados. Y en la parte superior, más o menos en esta zona, en la parte noroeste, tenemos una zona para bicicletas, porque la topografía aquí ayuda a generar ese tipo de uso. El parque está completamente vallado para facilitar su mantenimiento y la seguridad de los usuarios, y tiene también videovigilancia, por las mismas razones, para facilitar el mantenimiento y la seguridad de las personas. Si pasamos a imágenes, aquí pueden ver distintas imágenes en las que bueno, pues se ve un poco cuál va a ser la idea del parque. Tenemos una ventaja importante, que es que los parques saben que necesitan un tiempo para consolidarse, porque la plantación del arbolado necesita 10, 15, 20 años para tener una apariencia. Aquí tenemos ya más de 1.000 árboles consolidados y, como bien ha dicho el alcalde, pues plantaremos
otros más de 1000 árboles, tratando de crear lo que Paloma define como un ecosistema mediterráneo contemporáneo, que en el sentido de que es cierto que, y además es una cosa que puede ser muy interesante, porque el ecosistema mediterráneo no es solamente propio del área mediterránea, sino que lo tenemos en otras latitudes, como pues desde África del Sur, América del Sur, incluso Australia, con lo cual el parque también puede tener un valor añadido de convertirse en una especie de aula de la naturaleza, ¿no? Pensamos que todas estas cosas son importantes para crear un sentido de pertenencia al lugar. Aquí ven otro de las entradas, esta sería la entrada. Por aquí, este es uno de los caminos vertebradores. Tendríamos acceso a ese primer juego de niños que decíamos que era pues, tipo musical, tal, que daría lugar a la gran plaza de encuentro. Los datos que están viendo, bueno, la imagen que predomina es la imagen de un elemento verde, de un elemento natural, en el que pues, los malagueños tendrán acceso, no solo los malagueños, sino todo el área metropolitana, tendrán acceso a un parque, a un bosque de grandes dimensiones. Si hay cualquier pregunta, pues estamos encantados de responderla. Muchísimas gracias, Javier. Las imágenes son más expresivas que las palabras y queda claro que será un cambio importantísimo en el espacio tal como está. Está bien, está bonito, hay gente que disfruta ya de ello, pero queremos que disfruten de una manera más plena y más malagueños y malagueñas, ¿no? Permitidme una referencia histórica. Estaremos más o menos en esta fecha, al final del 22, pasando unos 100 años de que este terreno fue comprado por el Ayuntamiento y cedido al Ministerio de Defensa. Entonces se llamaba de otra manera, menos, como diríamos, menos civilizada, el Ministerio de la Guerra y cosas parecidas, ¿no? Pero ahora estamos ya en el momento en que esto se incorpora al posible uso dentro de muy poco tiempo. El desarrollo de la obra será unos 18 meses aproximadamente, desde el momento que esté adjudicado. Tenemos, lógicamente, muchísimas gracias. Tenemos, lógicamente, que tratar de que la licitación sea rápida, digamos, y después el estudio de las ofertas también rápidos para poder tenerlo efectivamente en unos 18 meses a partir de ese momento, ¿no? Desde que dejó de tener uso militar, Benito Benítez, recordar estaba la Legión ahí, me quiero recordar, pasó a Almería, o antes inclusive estaba ya cerrado, pues ha habido un tiempo largo, ¿no?, para conseguirlo. Entre otras cosas porque me parece que fue el Ministerio de Fomento quien adquirió a Defensa, y eso complicó cuando teníamos que negociar con Fomento el tema, ¿no? Pero se consiguió en 2012 y ya tenemos el proyecto, después de las vicisitudes que antes hemos comentado, del plan especial, del proyecto en relación a los temas si inundabilidad sí o inundabilidad no, ¿eh? Bien, abrimos el turno de preguntas. Plazo para sacar a concurso las obras, estimación de inicio de las obras, bueno, dependerá del proceso de licitación y de contratación, pero bueno, no sé qué. He dicho que de una vez que esté adjudicado y firmado el contrato y tal, son 18 meses de ejecución, lo que se prevé. Pues no es una obra compleja, se puede hacer y el conjunto simultáneamente en alguna medida, ¿no? Y ahora ya es el tiempo de hacer la licitación, tendrá que aprobarlo el Consejo, ser conocido, como es natural. En detalle hemos querido compartir con ustedes la buena noticia de que está el proyecto finalizado y ahora pues hay que preparar la documentación para llevarlo al Consejo de Administración de la Gerencia y poner en marcha la licitación. ¿La licitación sería en cualquier caso a principio del año que viene o antes del final de año? Pues final de este año, principio del que viene. La Navidad siempre es un periodo que acorta un poco los tiempos útiles de trabajo, ¿no? Lo digo porque como han planteado presupuesto hasta el 25, se entiende que hasta ese año no va a estar finalizado el parque. Lo normal, en el año 23 se va a consumir los primeros meses en el estudio de las ofertas, como es natural, y la adjudicación, y quedará un tiempo en el cual, por eso ponemos una financiación que complementa los 3 millones y pico que tenemos. Está cubierto perfectamente, ¿no? Y luego ya sería 24 y 25. Se puede inclusive finalizar antes de que finalice el 24, depende de cuándo arranque. Si arranca en la mitad del 23, terminaría en diciembre del 24. Si arranca pasado la mitad, principio del 25. Pero se puede terminar el 24 y pagar lo que quede con el tema del 25. Esa posibilidad cabe, ¿no? Depende del cumplimiento de los plazos, que esperemos que se cumplan, lógicamente. Adelante por allí.
Hola, buenas. Quería hacer hincapié en dos cuestiones. En primer lugar, la laguna, que en su momento pues, no se pudo hacer por la cercanía con el aeropuerto. Quería que se concretase un poco qué se va a hacer ahí. Parece que va a ser un parque de dunas, un poco concretar lo que se va a hacer. Y también sobre el Forteón, la entrada oeste que se ha comentado al campamento militar, que ahora mismo pues, está en condiciones lamentables. Quería saber qué restauración se va a hacer, qué trabajo se va a hacer ahí para recuperar esa zona. Se refiere a la zona que teníamos inicialmente, hablábamos de una espacio laguna, no pudo ser, como sabe, no pudo ser por las observaciones que nos hacía desde la Agencia de Seguridad Aérea, y por tanto las imágenes se pueden volver a poner, estamos justamente en ellas, me parece que sí, que es esta justamente, ¿no? La zona D imita dunas en verde, por decirlo de alguna manera, vegetación. Y además es una zona que permitiría, en el caso de esa hipotética inundabilidad, acoger las aguas del Arroyo Cañuelo, pero en las crónicas de Málaga, insisto, jamás hemos sabido que el Arroyo Cañuelo invadiera estos espacios. Pero bueno, está previsto esa acogida, es como una especie de tanque abierto de tormenta, pero verde, ¿no? Yo veo una solución muy inteligente, muy hábil, que cumple los condicionantes que podía poner medio ambiente autonómico y que permite que ese suelo sea disfrutado y sea aprovechado en el 99,99% de los días de los próximos cientos de años. No sé si me he expresado claramente lo que quiero decir. Excepto el día, que la posibilidad no sé cuánto será, si cada 500 años o cada 1000 años, que pueda estar inundado. El resto de los días, por eso digo 99,99 sucesivos, casi el 100%, ¿no? He hecho una pequeña broma aritmética sobre el tema. No sé, corrígeme, Javier, si he dicho bien este tema. No, alcalde, pero... Sí, vamos, perfectamente. Yo únicamente digamos, sumar un poco lo que ha comentado el alcalde. Decíamos que en el estudio, para determinar cuál era la zona de flujo preferente, que vamos a decir que es la zona inundable para un periodo de retorno de 100 años, se planteó, se comprobó que precisamente la zona central, en la que anteriormente estaba planteado esa laguna, pues servía, vamos, era un punto bajo, lógicamente, y servía como, vamos a decir, pequeño tanque de tormenta para laminar los efectos de esas posibles lluvias en ese periodo de retorno de 100 años. Por lo tanto, se convierte en un elemento funcional, en el sentido de que colabora a la protección frente a las avenidas, pero aparte tiene un valor paisajístico del que nosotros particularmente nos sentimos orgullosos. Yo creo que están aquí los redactores, porque el conjunto, esa especie de plantación de un arco, como así se dice, pensamos que va a ser muy original y muy del agrado de los malagueños. Buenos días, alcalde. Por aquí. Sí, adelante. Quería preguntarle, bueno, todos sabemos un poco la situación que está ahora mismo, el tema de la construcción, incremento de costes del 30% en comparación a unos meses. ¿Se ha tenido en cuenta a la hora de calcular el presupuesto? Porque vemos como hay obras, no solo en Málaga, sino en toda la provincia y en todo el país, pues que están paradas en stand-by, empresas que han entrado en concursos de acreedores. ¿Ese escenario lo tienen contemplado desde el Ayuntamiento de Málaga? En fin, esa dificultad que está habiendo para encontrar empresas que acepten las licitaciones, los proyectos. Sí, ese tema está muy de actualidad, se viene a preguntarlo, y lógicamente en la gerencia y en el Ayuntamiento en general, ¿no? Se trabaja sobre la base de consensuar, inclusive comprobar con el sector privado la realidad de los precios, ¿no? Eso hay que hacerlo en todos los proyectos, y está hablado recientemente con motivo del CIMET, reciente salón inmobiliario. Recuerdo una reunión de pasillos casi con la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, hablando de este tema, ¿no? Y se quedó pero en este proyecto tan recientemente, tan actualizado, yo he preguntado ya, yo lo he preguntado antes y me dicen que sí, ¿no? Por lo tanto, doy por hecho que debe estar realizado. De todas maneras, sugiero que antes de la licitación se haga esa especie de comprobación de nuevo, ¿no? Pero creo que sí, que estará así, ¿no? Quedaba quizás preguntar la pregunta suya, el tema del edificio de arriba, ¿no? Esa edificación. Hay que un poco definir uso, no es fácil tener ahí, pero bueno, trataríamos de ver cómo, y eso lo tenemos que hablar también con el Ministerio, etcétera, los usos que podríamos llamar de cafetería, que no están contemplados, porque tenemos que negociar esto, o hablarlo claramente con el Ministerio de Fomento actual, a efectos de poder plantearlo. No están planteados ninguno.
pudiera darle una utilidad, porque las cosas tienen que tener un uso para que se conserven, ¿no? Precisamente los problemas de deterioro de ese edificio surgen de la no utilización, ¿no? Luego habrá gente más o menos vandálica, pero que son pocos, pero a algunos le cunde mucho el trabajo, ya lo hacen con mucha eficacia, con comillas, ¿no? Hablaremos con el Ministerio para efecto, porque eso sería importante. De alguna manera, en los recursos que hay, se está haciendo esfuerzo de mantenerla, de cuidarla, y trataremos de que el proyecto complete ese esfuerzo para que no haya ningún riesgo de que se pierda. No tiene más allá de un siglo, obviamente, ¿no? Pero tiene su historia y queremos el símbolo, recuerdo de que tuvo un uso militar ese territorio, ese terreno. Entiendo que habrá un trabajo previo de restauración, ¿no? Y ya más adelante estudiar si se le podría dar algún uso. Entiendo que va un poco por ahí. Sí, con el Ministerio tenemos que hablar de este tema respecto a posibles usos que puedan ser, como diríamos, comerciales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si es una cafetería, sí, concesionales sería la palabra, ¿no? Pero que tengan, eso tenemos que despejarlo para poder plantear exactamente ese destino, si cabe hacerlo, ¿no? Un tema también hablar con los vecinos de la zona, etcétera, lógicamente. Quería hacer una última pregunta en relación a la zona dunar verde, discúlpeme que insista. Porque tiene un tamaño pequeño. Si yo tuviera un tamaño más grande, podríamos empezar a hacer un uso cultural, una biblioteca vinculada al parque, cosas parecidas, pero el tamaño es pequeñito, es pequeño. Sobre la zona dunar verde quería preguntar, porque entiendo que el césped, lo que se plantea ahí, el césped de difícil conservación, que se mantenga verde y tal, quería preguntar si hay previsto algún sistema de riego, de mantenimiento, y si es así, pues si está estimado el consumo de agua que podría acarrear este mantenimiento. El tema de riego. Está contemplado el tema de riego como es natural. Javier lo conoce mucho mejor que yo. Cuando hablamos de que este parque queremos que sea sostenible, también tiene mucho que ver con las plantaciones que se van a hacer. Está pensado mucho considerando el futuro mantenimiento. Las especies de árboles que se van a plantar tienen su riego por goteo, de forma que en cuanto crezcan y sean un poco adultos, pues digamos que ya funcionarán por separado. Cuando hablamos de pradera, no hablamos de praderas de césped en el sentido que todos conocemos, sino praderas de gramíneas. Podríamos entender que con naturalidad, vamos a decir que tendrán un aspecto más verde en las estaciones húmedas y durante las estaciones secas tendrán un aspecto un poco más, vamos a decir, más amarillo, ¿no? Pero entender que no se pretende, y además no sería ni razonable ni sostenible y no sería coherente con lo que estamos diciendo, plantear praderas de césped que van a estar regadas continuamente para intentar conseguir un verdor que realmente no es propio de nuestras latitudes. El riego está asegurado porque tenemos pozo, que da además un aforo de 4 litros por segundo, que es una buena cantidad de agua, más que suficiente para regar el parque, pero además es que tenemos en previsión a corto plazo el tema de la conducción de agua reciclada, que se está trabajando en paralelo. La ciudad tiene muchos mimbres y muchos de ellos ayudan uno a otro. El desarrollo de Roja Santa Tecla está también adelantándose y todo ese agua reciclada tendrá ramales que alimentarán pues no solamente Campamento Benítez, sino Arraijanal, Parador de Golf, etcétera. Sí, al hilo de lo que comenta Javier, esto de la depuración es un tema en el cual estamos trabajando para este espacio, para el golf, para los de golf, que lo necesita, viene bien, para otros proyectos de golf, de parques en la zona de Churriana, en definitiva, pensar en las depuraciones más avanzadas posibles, terciarias, ¿no? Para usos que supongan no tener que gastar, por supuesto, agua de la red o agua del freático. Eso siempre es muy sostenible ambientalmente y es una línea en la cual se viene trabajando. Sé que el director general del medio ambiente también tiene esa sensibilidad en el tema, como es natural, ¿no? Añadir quizás que el tema de alumbrado se resuelve de una manera mixta. Tenemos farolas fotovoltaicas, se pondrán algunas más, pero también tenemos instalación de cable, porque en el balance total de costo, teniendo LED en LED en todas las farolas, eso por supuesto, pues el balance global de costo, hay que mirar también el costo económico, en la fotovoltaica, el tema de batería de cambios, que hay que hacer cada 4 años así, supone un mayor costo que la instalación del cable con LED siempre digo en cuanto al tipo de lámpara, ¿no? De modo que ambas cosas servirá también para ver un poco cómo evolucionan la fotovoltaica en el tiempo. Los temas de baterías van mejorando y cada vez serán de más duración, de más calidad, mejor relación costo-eficacia, ¿no?
pero hoy hay que verlo desde esa perspectiva de sostenibilidad ambiental, que la hacemos, no va a tener tampoco una iluminación intensa, ¿no? No es normal, pero sí viene bien tenerla, da seguridad. Cuando la gente por el tiempo le gusta extender más espacios, no quede en espacio oscuro, sino que es un espacio que dé una sensación de seguridad, que no dependa de la luz del día solamente, sobre todo pensando en el verano. ¿Alguna pregunta más? Yo agradezco a ustedes su presencia, su excusa de nuevo por el retraso, su interés, su seguimiento del tema y esperemos que todo esto vaya avanzando a muy buen ritmo. Muchas gracias.